Respondí a él. ¿Cuáles han sido las aceptaciones y adaptaciones y cambios que se han visto respecto a la unión entre los integrantes del núcleo familiar que antes de la pérdida no eran percibidos? Los cambios, literalmente, como decía ahorita Daniela, fue únicamente los cambios en fechas. Ya para nosotros, ese día es únicamente para todos el recuerdo desde la muerte de Sebastián. Y ahora nuevamente pues va a ser el cumpleaños de Julián, va a ser el 7 de diciembre. Eh, Al igual pues los cambios también han sido favorablemente porque de antes de la muerte de Sebastián nosotros no celebrábamos casi cumpleaños ni éramos unidos así. Entonces ya se volvió una tradición para nosotros reunirnos y celebrar los cumpleaños de esa forma. Ok, y para su merced. Sí, es como dice Leo, que ha sido algo favorable, no en cuestión de que uno sienta dolor, porque siempre ese recuerdo le va a traer dolor a uno, sino para que nos hayamos unido para celebrar los cumpleaños, pues prácticamente todos los de la familia, porque antes no lo hacíamos. Claro. Listo, entonces lo siguiente que quisiera saber es qué valor o, digámoslo así, sí, o sea, qué valor o enseñanza hoy en día, digamos que después de lo vivido los mantiene unidos como familia. Mm, Pues yo siento que es como, a ver, valor. O enseñanza. Pues yo creo que la enseñanza es que, a ver, la muerte de él fue algo muy repentino. Él salió a trabajar y los planes eran al día siguiente o en la noche, ese mismo día estar hablando qué íbamos a hacer el otro día porque el cumpleaños del hermano. Entonces como que para todos eso fue algo fue de repente, fue pues, no contemplado para nada, o sea, de nada, nada, nada. Entonces yo creo que como enseñanza es que, así como les decía ahorita mi abuelita, no éramos tan unidos en muchas cosas, entonces la enseñanza yo creo que es que nosotros, pues hoy estamos, mañana no sabemos, ¿sí? Porque yo sé que muchos ese día lo vieron a él, yo a él lo vi, él falleció un viernes, yo lo vi a él un miércoles, nos despedimos como siempre, me dijo, chao Dani, te quiero mucho, yo también te quiero mucho, y él se iba a hacer algo, pero jamás pude pensar que fue la última vez que nos vimos, entonces de repente sí un poquito la enseñanza es como a estar más pendientes, a poder decirnos las cosas que sentimos por los demás, sí, porque pues hoy estamos y mañana no sabemos qué puede pasar. Entonces, para uno de pronto no quedarse con él, me faltó decirle a esta persona que ya no está, entonces, como Ok. eso. ¿Y para ustedes? Eh, la enseñanza, sí, desde mi punto de vista, fue muy grande, porque nos dimos cuenta de que la vida es efímera, nos damos cuenta que la vida se puede ir en cualquier momento y que no vale la pena de pronto no estarse peleando y discutiendo con la familia por el motivo que sea, porque en ese momento nos vamos a dar cuenta que cualquier motivo de disgusto con un familiar, eso es una cosa muy pequeña de la que no valdría la pena. Nos enseñó a valorar más a las demás personas, a cada miembro de la familia y, y aprovechar y disfrutar mejor cada momento que podemos compartir y que pues, Dios nos da la posibilidad de estar compartiendo con las personas que están hoy en día a nuestro lado. Ok, ¿y para su merced? Como una enseñanza es eso de que nosotros debemos aprovechar cada momento, que no importan las circunstancias, sino el aprender a valorar el tiempo, porque sí, el tiempo es nada, es efímero, y yo ahorita estamos y en 5 minutos no estamos. Entonces aprender a valorarnos como familia, el no guardarnos las cosas
cosas que sentimos los unos por los otros, el amor que hay y que sí que eso es lo más importante, es el valorar eh, el amor que hay entre nosotros o sea, uno a veces dice, o sea, me da pena como decirle que te amo Sí pasa. y que eso es algo muy importante el recalcarlo para que después no nos arrepintamos de no haberlo dicho en el momento que debíamos de haberlo dicho. Exacto, sí, señores. Entonces ahora quiero saber de qué forma el momento en que aconteció el suceso, el fallecimiento, teniendo en cuenta que era el COVID-19, influyó en las relaciones que hay hoy en día entre ustedes. Pues bueno, obviamente como había muchas restricciones, ¿no? Que por lo menos acá en Suezca era como que no todo el mundo podía salir, estaba lo del pico y cédula también en ese tiempo, Sí. entonces solo podían salir de pronto ciertas personas en ciertos días y de todas maneras supongo yo que había mucho miedo también de contagiarse, de todo este tema, entonces digamos que aunque mi primo no murió por COVID, entonces digamos que las restricciones no aplicaban igual pues como para todo el tema del sepelio y todo eso, ¿sí? Pero sí, sí, claro que tuvo un impacto porque de repente no pudimos estar como tan unidos como hubiésemos querido. Okay. ¿Y para usted? Bueno, pues las restricciones en ese momento nos afectaron mucho, teniendo en cuenta que era la temporada del COVID. Nosotros pues queríamos estar más reunidos con más miembros de la familia, con más personas, con más amigos, pero siempre existía el miedo en ese momento por ser una temporada de COVID y pues como dice Dani, él no murió por COVID, simplemente fue por lo de la cuestión del accidente, pero eso fue lo que nos restringió el tema durante el velorio, durante el sepelio y el acompañamiento al cementerio. Ok, y digamos eso cómo afectó a sus relaciones familiares, el fallecimiento de él, teniendo en cuenta sus restricciones. Pues, yo creo que de pronto más con familia, más, ¿cómo se dice eso? Como más lejana, de pronto sí hubo como ahí, porque pues muchos de ellos no podían venir y los que vinieron también pues tomaron cierta distancia por lo mismo, pero de pronto nosotros, con respecto a lo de la pandemia, puedo decir yo creo un poquito que siento yo que a veces en ese momento uno no piensa mucho en la situación. Entonces, claro que nos afectaba, pero pues yo supongo, creo yo que nos ganó un poquito como el dolor. Entonces de repente creo yo que no dimensionamos un poquito lo que estaba pasando y de pronto no tuvimos como tan en cuenta pues como eso. Pero sí afectó de pronto en que mucha familia no pudo estar o que mucha familia fue, pero nosotros como que de pronto ni supimos porque fueron días después o como de yo sí estuve, pero yo no me acerqué porque pues ustedes saben. Y en relaciones de hoy en día, ¿cómo mantienen sus relaciones familiares hoy en día? Yo creo que hoy día ya es mucho mejor porque hoy día sí nos hemos podido sentar muchas veces a hablar de lo que pasó, de pronto el que quiere hablar de su perspectiva o de cómo vivió eso, hoy día creo que lo hemos podido hablar, cosa que no pudimos hacer en ese momento. Entonces sí, yo creo que Y sus relaciones entre familias son buenas, Sí, después del sí, fallecimiento de él. sí, yo creo que mejoraron. ¿Sí mejoraron? Sí, Fue sí, positivo, sí, o digamos, en cuanto a sea, eso, a la unión. ujú. Ok. Entonces la siguiente sería, ¿qué norma o instrucciones recibieron por parte del personal de salud y las autoridades encargadas en cuanto a la manera que debían despedir el cuerpo? Pues las restricciones literalmente fueron las que se estaban usando a nivel nacional, el uso de tapabocas, eh,
que se tomó un listado para las personas que podían entrar a la iglesia y de las personas que debían de ingresar también al cementerio. Pues por lo único, o sea, tener en cuenta las normas que se estaban tomando en el momento. Sí, es eso, o sea, esas fueron las restricciones que, a pesar de que fue pandemia, siempre fue bastante gente al funeral, pero pues nos pasaron una lista porque solo podía entrar un número determinado de personas tanto a la iglesia como al cementerio. Entonces sí fue un poquito difícil esa restricción porque pues nuestra familia es muy grande, o sea, tenemos mucha familia, entonces como que siempre fue un poquito difícil el sentir que uno estaba excluyendo a personas porque pues, no todos podían entrar. Entonces, Ok, para sumarse. Pues, sinceramente, hablando ahora, en ese tiempo yo como que no me di cuenta de como que habían tantas restricciones por lo que estaba sucediendo, pero en ese momento para mí eso no fue importante. Okay. Ni como que tampoco me daba cuenta de en qué tiempo estábamos y por qué se estaban tomando esas restricciones, no, sino solamente en ese momento para mí había dolor. Ok, si quieren paramos un momento. Bueno, yo creo que sigamos con la otra palabra. Sí. Listo, entonces seguiría. ¿Cómo asumieron el hecho de verse obligados a despedir a su ser querido sin realizar un velorio o ritos tradicionales como se acostumbraba anteriormente? Digamos que en este caso pues ustedes sí pudieron, pero igual hubo restricciones también, ¿no? Fue sí, como claro, o sea, lo que decíamos ahorita. tradicionalmente se hacía. Ajá, como él no murió por COVID, entonces en ese momento pues en los cuerpos no había que cremarlos, a menos de que fuera decisión pues, de la familia. En el caso de nosotros no se podía porque él falleció por un tema de accidente y no, por algún tema de ley no es permitido. Y entonces digamos que en ese aspecto nosotros sí tuvimos como pues la oportunidad de darnos cuenta que sí era él, de que le estábamos despidiendo a él, lo que de pronto hace un poquito más, pues más real la situación, ¿no? De que está pasando. Obviamente, pues, ¿qué diría yo? O sea, yo siento que, a ver, lo que sucede con nuestra familia es que nuestra familia materna es cristiana. Y la familia paterna de Sebas son más católicos. O sea, se hizo una ceremonia católica, pero también se intentó hacer como una despedida más hacia la religión cristiana, pero de pronto sí hubo más restricción porque nosotros somos conscientes de que muchas personas querían estar, pero por las restricciones, sí, claro, como que de alguna manera se siente que se hizo incompleto, porque no podían estar todos, no todos pudieron estar en la iglesia y supongo yo que uno como que la iglesia también vive ciertas emociones o en el momento de la oración hacia la religión cristiana también como que uno siente o expresa algo a través de la religión. Entonces siento que de pronto, o sea, en esa cuestión como de tú dices ritual o algo así, sí, sí, digamos que se pudo hacer todo, pero para mí se sintió como incompleto. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué diferencias evidenciaron en cuanto al consuelo recibido por sus demás familiares y pues allegados en cuanto a la pérdida en contraste con otra que hayan vivido? Esa cercanía, digamos, ese consuelo que quizás les brinda otra persona, pues teniéndola además en un velorio como normalmente se acostumbra, que llega quizás gente simplemente allegada a ella y pues uno recibe también ese consuelo que ayuda como a soltar un poquito más como el duelo. Pues en ese momento los saludos de condolencias y toda esta cuestión mayormente se recibieron fue por virtuales, por teléfono, por celulares, llamadas, mensajes, porque pues lógicamente por el tema de la pandemia no podía uno como se hace tradicionalmente, que uno viene, abraza a la persona, le da el saludo de condolencia y estas cosas. Y eso se manejó
fue de esa forma, virtualmente. Ok. Y bueno, quisiera saber qué actos o ritos o gestos adoptaron ustedes como familia para sentir que van a se despegue, digamos, a su familiar. Ah, Digamos, ustedes contaban lo de los globitos y eso. Sí, bueno, fue una decisión que se tomó del día del cumpleaños de Julián. sí, 7 velitas antes de, bueno, de reunirnos y celebrarle los cumpleaños a Julián. En Nos su nueva fecha. reunimos, sí, nos reunimos y se compraron globitos, se le colocó, cada uno le colocó un mensaje de lo que le quisiera haber dicho. Fue algo como tan personal, yo no supe lo que Dani escribió, yo no supe lo que ella escribió. Cada uno escribió su mensaje personal. eh, Hicimos, bueno, Julián dirigió unas palabras, el que quería dirigir algunas palabras estaba en toda su libertad de hacerlo. Y ya fue algo muy emotivo y fue algo muy bonito, el homenaje que le brindamos esa noche a Sebastián. eso fue como la forma de nosotros poder despedirnos. Entonces igual salió como muy personal. Cada quien escribió lo que le faltó decirle o lo que quería agradecerle también. También creo que fue el momento en el que mi primo Julián pudo expresarse porque siento que él tuvo que ser muy fuerte para sus papás y como que no que pudo expresar muchas cosas que de pronto en ese momento él dijo. Y sí, después pues soltamos los globos y recuerdo creo como que aplaudimos, otros dijeron Sí. como en voz alta. Yo creo que muchas personas dijeron como cosas que querían decirle, que lo amaban, que lo extrañaban. Obviamente también llorábamos en ese momento, pero también fue algo como muy bonito, como Significativo. fue muy bonito, muy significativo para nosotros. Entonces, ahora quiero saber cómo, de qué forma se les facilitó o se les permitió sentir o expresar ese dolor, teniendo en cuenta que pues no era permitido un acompañamiento colectivo pues en el municipio. O sea, ustedes cómo pudieron expresar y sentir como ese dolor, poder soltar como ese, sí, como tramitar ese duelo, cómo pudieron hacerlo pues teniendo en cuenta que no había mucha compañía. O sea, ustedes mismos cómo pudieron expresar eso que sentían ese dolor. Pues digamos en ese momento, si hablamos o sea, como tal de ese preciso momento, yo siento que personalmente yo intenté ser como no llorar tanto, como ser un poco más fuerte porque pues era mi tía la que perdía a su hijo, mi primo, el día siguiente a su cumpleaños estaba enterrando a su hermano, entonces como que eh, creo que ya para cada uno fue diferente el rol o la actitud que decidió tomar. Digamos, en mi caso yo intenté, hasta donde yo más pude, como tratar de ser como apoyo, como el poder estar pendientes, porque todo el mundo estaba un poquito como, pues, ido, creo yo, pues, con muchas cosas en su cabeza y con mucho dolor, entonces intentar como liderar algunas cosas. Y ya después de eso, yo creo que en mi caso, igual yo que es como muy personal, yo decidí también como alejarme un poquito y vivirlo pues a mi manera, como yo sentí que debía hacerlo. Okay. ¿Y ustedes? Bueno, en mi concepto yo creo que cada uno tuvimos que vivir ese dolor a su modo, a su sentimiento, porque no, todos no tenemos los mismos sentimientos, todos no pensamos de la misma forma. Pero yo vi en ese momento que de pronto a cada uno le tocó como pasar ese momento dentro de su núcleo familiar, eh, darnos palabras de aliento dentro del núcleo familiar, estar fortalecidos dentro del núcleo familiar, Sí. porque pues a algunos les afectó más que a otros, a los que bueno nos veíamos que estaban más afectados, pues el único apoyo que se veía en ese momento era su núcleo familiar. Sí. Fue de la forma que yo vi que se manejó ese tema. Okay. Para su merced. Yo sí les digo que yo soy, o sea, a mí me afectan mucho las cosas. Y para mí no era mi nieto, sino era mi hijo que se estaba yendo. Y entonces, pues sí, fue difícil. Difícil porque estaba viviendo mi dolor y estaba apoyando a mi hija que también estaba muy mal. Entonces sí fue un poquito difícil. Okay. Entonces, pues sí, claro, entender que fue un momento donde
pues primero pues se les fue un ser querido y también pues que la situación tampoco daba para pues para tanto, ¿no? Entonces ahora quisiera saber em, ok, ya. Entonces quisiera saber qué tareas o responsabilidades tales como el cuidado de la casa o el sustento económico que antes le correspondían, digamos, en este caso Sebastián, pues les tocó pues asumir a ustedes Mm, o pues en el ámbito familiar. Pues digamos que como lo hemos venido diciendo, nosotros, pues él ya, pues para mí él seguía siendo un niño que tuviera 20 años y pues él tenía un hijo, la mamá de su hijo en ese momento. eh, digamos que de repente, pues en cuanto a esas obligaciones y demás, pues ese rol de mamá y papá, pues lo tuvo que asumir ella. eh, Más sin embargo, de pronto, mi primo, el hermano mayor de él, los hermanos, pues él tomó la decisión también como de hacerse de alguna manera también responsable de estar presente para su sobrino en cuanto a su, pues como ser también una figura paterna para él, para el niño. Entonces en cuanto a lo emocional, pero también en cuanto a lo económico, él también pues ha estado presente en ese sentido. Digamos, pues mi primo era el menor, entonces de alguna manera podemos decir que era pues el más apegado a su mamá, el más como pendiente también de su mamá. Entonces de repente para mi tía también pudo haber sido un poco pues difícil, porque ya no estaba ese hijo con el que de pronto sentía que siempre contaba, que muchas cosas que él hacía favores o económicos o para lo que fuera. Entonces pues sí. Ok, entonces quisiera saber qué integrante del núcleo familiar se ha visto en la obligación de asumir el rol protector pues tras el fallecimiento de su ser querido y pues de qué manera han tomado como ese cambio los demás integrantes de la familia. Pues yo creo que nosotros no podemos, creo que no hay nadie que pueda reemplazar a Sebas y el papel que él tenía dentro de la familia. O sea, no hay otro como él, ni las cosas que él hacía y todo eso ha sido como que, no, de pronto igual decimos que a cuestión de la mamá o del hijo, pues mi primo fue como que asumió de pronto como ese rol. Más sin embargo, creo que nosotros ninguno ha sentido que alguien haya querido o como hacer de pronto lo que él hacía. Digamos, él no tenía como lo que yo te digo, o sea, no como un rol pues económico o muy con los demás, porque pues digamos que no aplicaba así Sí. por su edad y demás. Pero sí siento que no, o sea, creo yo que no. Pues lo que pasa es que desde mi punto de vista nadie va a poder asumir ese rol porque pues, teniendo en cuenta de que él la única responsabilidad que tenía era su hijo y que en el momento de que pasaron ¿Sí estas quiere parar un cosas, momento? No, tranquilo. en el momento que pasaron estas cosas, él había dejado un bebé de 3 años, De Tres tres meses. de 3 meses, perdón, de 3 meses, de lo cual pues nadie va a poder asumir ese Sí, cargo claro. de De luchar padre. como papá, de ser una imagen paterna para él. Sin embargo, en la cuestión económica, el hijo, el hermano de él, es el que de pronto es como la persona que más apoyo le ha brindado al niño, a su sobrino. Y entonces digamos que pues teniendo en cuenta eso, ¿cómo han afrontado el proceso de asumir decisiones en el hogar sin la presencia pues personal de Sebastián? Eh, pues debido a que ella es una persona que no existe, como una persona que no se puede tomar una decisión, pero siempre de pronto al organizar algún evento, en el momento de tener que tomar alguna decisión, de pronto sí se piensa, a Sebastián de pronto le hubiera gustado esto, de pronto le hubiera gustado aquello, entonces vamos a tomar en cuenta esto, vamos a tomar en cuenta lo otro. Listo. Y digamos que
en cuanto a eso, si su ser querido hoy en día pues pudiera ver la manera en que ustedes han afrontado pues la partida de él, ¿qué piensan que les diría de acuerdo a la fortaleza que han mostrado? Yo creo que lo que más yo diría que nos diría en este momento es que él extraña a su hijo. Todos sabíamos y conocíamos cómo fue Sebastián en su infancia. Él era un tema seriecito con él, pero en el momento después de que llegó su hijo, él tuvo un cambio muy, muy notable en la vida de él, un cambio muy positivo en la vida de él. Yo creo que lo que él más diría era que lo que más le ha dolido ha sido el tener que dejar a su hijo y a su hermano, porque ellos eran muy unidos desde su niñez. ¿Y La ustedes? mamá también. ¿Y ustedes qué piensan que Julián les diría en cuanto como a esa fortaleza que han demostrado en cuanto pues a su despedida? Mm, Pues yo creo que, Perdón. él era una persona muy alegre, muy, muy relajado, entonces yo creo que, pues en este momento yo creo que él estaría tranquilo. Podría decirse que donde sea que él esté puede estar también feliz por nosotros, porque finalmente creo que eh, hubieron muchos cambios positivos en la vida de muchos de nosotros, entonces estaría feliz de ver que nosotros pues de pronto no nos quedamos sumergidos en la tristeza, sino que hicimos pues nos apersonamos de ese dolor y pudimos como salir adelante como familia. Yo creo que él estaría feliz de vernos reunidos. Yo algunas veces hablaba con él y él decía como que qué rico sería que siempre nos reuniéramos más como familia, Y lo han hecho que hoy en día más estuviéramos más vigilante. pendientes. Hoy día lo hacemos más y creo yo también que él podría estar agradecido porque no solo que su hermano se ha hecho como cargo también un poco de su hijo, sino que nosotros tenemos también a su hijo muy presente. Entonces es verdad que su hijo significaba en ese momento todo para él y él tuvo un cambio muy grande porque, o sea, de lo positivo, porque él quería como tal vez todas las cosas que a él de niño le faltaron, porque tuvo una infancia difícil, entonces que a ese niño no le faltara todo eso. Entonces creo que podría estar agradecido de que nosotros tratamos siempre de incluir al niño, aunque prácticamente el niño no lo conoció porque era un bebé, creo que nosotros, por lo menos yo me esfuerzo en que él siempre vea una foto de su papá, que él sienta curiosidad de preguntarnos cómo era su papá. Él es muy parecido, entonces cuando ve fotos a veces piensa y me dice, ¿por qué tienes fotos mías? Entonces, no dejar que su hijo lo olvide, que su hijo sepa siempre, que vea una foto y diga, ese es mi papá, sin importar que sepa cuánto lo quería y todo eso. Entonces creo que por ese lado creo yo, pensar que él está agradecido con nosotros. Ok, y su merced. Sí, yo pienso lo mismo que si él pudiera decirnos, sí nos diría que él está agradecido porque nosotros hemos tratado de que, como dice Daniela, de que él no se olvide de su papá, de que nosotros también le recordemos el amor que él tuvo por el niño, porque fue muy corto el tiempo que compartió con el niño, pero desde antes de que el niño naciera, él demostraba ese amor que sentía por ese bebé. Entonces yo creo que sí, él nos diría eso, que le agradecía y mucho también a Yael, a la mamá y a tío, a Julián, porque ellos han estado muy pendientes en la vida del niño. Ok. Entonces, también quisiera saber qué tanto sienten que entre ustedes como familia la comunicación y la confianza se convirtió como más, pues sí, se dio más fuerte, o pues por lo contrario, pues un poco difícil pues frente al afrontamiento de la pérdida y el duelo que afrontaron juntos. Yo creo que eso fue una mejora considerable. Yo Sí, creo que muy considerable, muy notoria. hoy día creo que tenemos la confianza de contarnos más cosas, de
poder comunicar si estamos pasando por malas situaciones, para pedir un consejo. Eh, Creo que la relación, digamos que no es como que siempre ha sido malo, que nosotros viviéramos de pelea, pero eh, siento que de alguna manera, aunque todos vivimos en el mismo pueblo, las celebraciones y demás se habían vuelto más como el núcleo familiar pequeño y ya. Entonces creo que hoy día sí tratamos como que hacer que los cumpleaños, que las celebraciones cuadren para que todos podamos estar. La idea es que estemos todos, que podamos compartir. Entonces creo que sí fue hacia lo positivo. Mucho. Entonces, sigan de aquí para adelante, quedan 5 preguntas que no te La responde uno y la otra pregunta la responde el otro, así como turnaditos. ¿Listo? Entonces, bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué información o apoyo recibieron ustedes como familia por parte del municipio de Suezca en relación como pues, a la alcaldía, el hospital, la iglesia y demás instituciones durante el proceso de la pérdida? ¿No? Y, pues por el momento, en ese momento se recibió únicamente mensajes de condolencia por parte de la alcaldía. Por parte de la iglesia, pues fueron simplemente unas palabras de condolencia que dio el sacerdote durante la Eucaristía. Fueron las únicas así. Y lo que te digo, y por la parte de bomberos también, que también enviaron un comunicado, también hicieron un saludo de condolencia para la familia. Y nos prestaron su apoyo durante todo el momento que se requirió. Sí, lo que pasa ahí es que el hermano mayor, yo soy un hermano mayor, bombero, y él tuvo que atender esa emergencia sin saber que era su hermano. Entonces, pues sí, los compañeros se hicieron como un homenaje cuando se recibió él acá en el municipio. Entonces, quisiera saber qué significado le dan hoy en día a la despedida que tuvieron que asumir bajo las restricciones, teniendo en cuenta pues que aconteció pues en un municipio arraigado a las tradiciones. Pues sí, lo que decíamos ahorita, de pronto sí es más difícil. Finalmente vivir en un pueblo hace que de alguna manera todos estemos más cerca. Entonces, sí, o sea, digamos que obviamente una muerte es difícil, pero pues podemos estar más unidos. Entonces, como que de repente el poder ayudarnos unos a otros, el poder escucharnos o darnos condolencias o hacer pues lo que cada uno considerara para, pues como para estar mejor, creo que pues fue un poco más fácil de pronto el vivir acá, hacer como todas esas cosas. Quisiera saber de qué manera influyó pues el proceso de duelo que estaban viviendo ustedes respecto a la situación que se atravesó en el pueblo, pues teniendo en cuenta que hubo cambios en el trabajo, en la economía, digamos, eso cómo afectó, digamos, su duelo o, no sé, el afrontamiento al fallecimiento de él. Porque en muchos casos nadie podía trabajar, no había un sustento económico. Ok. Es que bueno, cuando él falleció, pues él tenía trabajo. Entonces, pues yo supongo que la preocupación de muchas personas en cuanto al dinero era cómo iban a hacer el sepelio, pero pues a la casualidad, él hacía un tiempo en la empresa en la que estaba trabajando había adquirido le ofrecieron un servicio de Un seguro funerario. un seguro funerario y pues él dijo que sí, finalmente, obviamente sin saber que unos meses después no iba a estar, entonces digamos que pues económicamente sí, no, por ese lado no hubo como ese problema. Y pues creo que la mayoría, casi todos aún pues conservaban su trabajo o trabajaban como independientes, entonces de repente todavía digamos que ese aspecto no fue tan tenaz. Okay. Quisiera saber cómo el contexto de Suezca con Dinamarca afectó o fortaleció el hecho de haber sufrido un duelo en pandemia COVID. Teniendo en cuenta que es un pueblo, como les decía anteriormente, arraigado a tradiciones, lo que decíamos es un pueblo pequeño, donde normalmente estamos como unidos. Ujú. Pues ese tema, eh, no sé, teniendo en cuenta que era pandemia, sí hubieron muchos cambios de que no se podían hacer durante un sepelio tradicional en un momento cualquiera fuera de una pandemia. Sí, claro. Siempre pues estábamos esperando de pronto más gente, alguien que de pronto quisiera venir de otras partes, de más lejos, entonces
por temas de restricciones, únicamente como por el tema de acompañamientos, Ok. arraigado de que era una pandemia y no un momento normal donde podía llegar cualquier Pero esa la persona. única afectación fue esa, que no se pudo hacer el mismo acompañamiento pues, que normalmente se... Ujú, claro, no se manejó, los temas no se manejaron igual, siempre hubo muchas restricciones que eran entendibles en el momento. Ok. Y por último quisiera saber, de acuerdo a su experiencia frente a la pérdida de su ser querido, ¿cómo les hubiera gustado que las autoridades del municipio de Susco hubieran actuado frente al trato pues, con las familias que se encontraban en proceso de pérdida y duelo, con el fin de que sean más humanas en el futuro? O sea, ¿cómo, de acuerdo a su experiencia, cómo quisieran que las autoridades actuaran frente a esas cuestiones y para que en el futuro, si en este caso otra familia no tuviese que atravesar por esas situaciones? Mm, Pues es que yo creo que es algo difícil porque, digamos, finalmente una pandemia fue algo pues terrible, era una enfermedad que no la encontraban en ese momento, para ese año, todavía no tenían vacunas, no había nada, entonces todas las personas tenían como el miedo, ¿no? Como em, de contagiarse. Entonces creo yo que finalmente pues las autoridades que pudieran hacer mucho en ese momento, pues no, creo que dentro de lo que pudieron, creo yo que está de pronto bien y creo que hoy día por lo menos acá en el pueblo lo siguen haciendo. Cuando fallece una persona en el pueblo hay siempre publican como un comunicado de que se lamenta el fallecimiento de tal persona y demás, entonces pues creo yo que es como lo más que podrían hacer, digamos, en un caso como una pandemia, porque finalmente uno quisiera decirles, pues dejen entrar a toda la familia, pero pues es que, digamos, el COVID eso iba a ser un problema, podía ser un problema después. Entonces, no sé si de pronto, de acuerdo a las condiciones de las personas económicas o esto, que necesitaran apoyo tipo económico, porque pues uno sabe que no todo el mundo tiene un seguro funerario, y creo yo también apoyo emocional, porque las personas se enfrentan a un duelo y de repente no cuentan con quién hablar, entonces que de pronto las autoridades sí pudieran tener como o que siempre comunicaran que tienen espacios donde las personas pudieran ir a expresar lo que sienten, pues eso sería bueno. Ok. Sí, de pronto por el tema por parte del municipio, de pronto por el tema de acompañamiento, eh, porque de pronto en esos momentos, que es un momento supremamente difícil, solamente le puede dar manejo una persona experta en el tema, un psicólogo, porque a veces de la mano de la familia únicamente está es darnos un abrazo, una palabra pequeña de consuelo, más no sabemos cómo se puede llevar el manejo desde una parte psicológica para poder ayudar a otra persona a salir de la depresión que está enfrentando en ese momento. Sí, eso está bien que sí que parte de las autoridades haya un poco de acompañamiento, porque hay personas así como dice Danielita que pues no necesitan en sí por lo menos un apoyo económico, pero hay mucha gente que sí pasa muchísimas necesidades y fuera de la necesidad económica en ese momento, necesita